Uy, Bienvenidos a una nueva reseña aquí en Inframundo Sobrepensante. La noche de hoy vamos a reseñar, hablar, discutir acerca de la nueva película exclusiva de Netflix que se ha estrenado este año, la cual es La Sociedad de la Nieve, la cual a su vez está basada en hechos reales, la cual es acerca de mucha gente le dice el milagro, pero realmente no sabemos cómo decirlo. ¿Va? Lo ocurrió en los Andes, no podríamos decir sí, qué fue de eso, ¿va? Porque no estuvimos ahí. Así que, en primera, antes de empezar, hola Saraí, hola Osni, ¿cómo están los dos? Hola. bien, bastante bien. Peor no podría estar, pero le estoy echando ganas. Bueno, antes de empezar, quiero decir que intentemos hablar este tema con el respeto que se merece, ¿va? Porque literalmente personas perdieron la vida ahí y muchas sufrieron para sobrevivir, ¿no? Sí. Eh, Antes que nada, cuando ustedes vieron la película, ¿se pusieron en los zapatos de los protas? O sea, Mm, me refiero a que se pusieron a pensar en la típica pregunta, ¿qué haría yo ahí? no, yo no, yo usualmente no hago eso con películas. ¿Tú, Yo sí lo Saray? pensé, Entonces, ¿Sí yo lo sí lo pensaste? sí. pensé. Lo pensé y desde el primer momento yo ya estaba segura de que me iba a morir. Iba a ser la primera en morirme, de seguro. Em, Ujú. en base a la personalidad de ustedes, ¿ustedes son de ir más para adelante o se hubieran rendido desde el día uno? Uf, no, a pesar de que mi personalidad es muy angustiante y melancólica, sí tengo esa cuestión de seguir avanzando y lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿no? O sea, solo pensé, me fui a vivir solo, sin saber, sin conocer a nadie, sin tener un lugar donde vivir y el mismo día que llegué a una nueva ciudad, decidí caminar para encontrar un lugar donde poder dormir y casualidades de la vida lo logré, aunque me tardé un par de días, pero yo sé que hubiera preferido mil veces haberme muerto caminando que haberme quedado, en base a mi personalidad, solo asumiéndolo desde ahí, ¿no? Porque realmente no he estado en una situación similar y por lo mismo también de que como tengo una... Es bien extraño, yo lo veo así. Nunca lo he hablado con mi psicóloga, quizás tenga que hacerlo, pero a pesar de tener una personalidad melancólica, yo sí soy de los que tiran para adelante y no sé cómo. No sé si por inercia, porque fuerza de voluntad, Ujú. no tengo demasiada como me imaginaba, pero yo creo que es por inercia o por instinto o por lo que sea, pero no me gusta esa sensación de quedarme tirado durante mucho tiempo. Estoy bastante seguro de que hubiera tardado bastante en iniciar la expedición, pero sí habría seguido. Sí habría seguido. Me atrevo a decir que ¿Hubieras, sí. hubieras estado en la expedición o te hubieras quedado? Hubiera preferido haber llegado a la expedición, la verdad. ¿Tú, No Saray? sé. ¿Eres más Siento que sí lo de, hubiera intentado. ¿Eres más de echar para adelante o qué? ¿O hubieras preferido, digamos, va, esto es Soy más de algo drogarme. hipotético, obviamente, estamos hablando desde la pura especulación. ¿Hubieras preferido irte al server desde el avión, desde el simple choque del avión, o hubieras preferido pasar eso con la esperanza de que pues hubieras sobrevivido, ¿no? Porque también estaba la probabilidad de que no. Ujú. Pues si lo tomamos desde el punto de ahorita en el que estoy, en el punto de mi vida, siento que sí hubiera preferido morir, desaparecer en el avión, la verdad. Pero siento que si no hubiese pasado así y hubiese sido de las personas que sí quedaban con vida, siento que sí lo hubiera intentado, si hubiera intentado sobrevivir, quién sabe hasta dónde hubiese llegado, pero siento que sí lo hubiera intentado. Ok. Ese es el primer paso, decidir o Ujú. no sobrevivir, ¿no? Ya después Sí. vamos con otros pasos que vivieron los sobrevivientes que tuvieron que pasar, ¿no? Pero antes Obvio, de ¿no? seguir eso,
¿Qué les pareció esta película? Ya existe una película anterior a esta que tomó Ujú. pues, el mismo ejemplo es biográfica, la cual es Viven. ¿La han visto ustedes? Sí, De Yo hecho, no. confundí esa película con esta, porque recuerdo que cuando me hablaste de esta película, yo dije, ah, ya vi algo con respecto a este caso y creí que era esa, pero luego vi que esta que vimos se acaba de estrenar, entonces no podía ser. Pero sí vi la otra hace ya años, no la recuerdo muy bien, solo recuerdo pues lo que tuvieron que hacer los tripulantes del avión después para sobrevivir con la comida, eso sí lo tengo muy en la mente, pero ya todo lo demás sí no, estaba casi en blanco. ¿Tú, Osni? así es. ¿Te viste Viven? Sí, sí, la había visto. De hecho, la recuerdo muy poco. Y como te dije, pues hace un par de horas, em, lo recordaba más por el video de Magnus Mephisto. Y aquí es donde entra un contraste que a mí me parece interesante. Obviamente, el canal de Magnus es un canal de terror y se dedica a hablar de esta clase de cosas, ¿no? Pero por lo mismo, no digo que Magnus haya sido irrespetuoso con el tema, pero sí que lo abordó de una manera distinta, lo abordó desde la tragedia, desde la angustia, desde la perspectiva de cierto morbo quizás, porque recuerdo, yo uso de podcast los videos de Magnus desde hace ya varios años y Son muy buenos. la verdad son muy buenos, son muy buenos. Yo me he quedado dormido con esas cosas. Y pasa, ¿no? Que hablando de, sé que vamos a hablar de eso después, va, pero hablando del canibalismo, yo me acuerdo que Magnus sí lo planteaba como una manera de deshumanización y de, ¿cómo te podría decir? Lo planteaba como desde un punto de vista darwinista social, pero ya hablaré de eso a profundidad. Yo sé que como tal una situación como esta no puede ser politizada y a eso es lo que quiero ahondar ya después, obviamente tengo mis argumentos a favor de la situación. Y pues eso, pero como te digo, lo recordaba más por el video de Magnus y por eso te dije que no quería verla, porque, porque ya había visto la otra peli, ya había visto el video de Magnus y sinceramente, no te voy a mentir, Capri, no me gusta ver películas cuando me piden, oye, ¿puedes ver esta peli? No, no lo hago. Siempre digo que lo hago, pero no lo hago. De hecho, una vez hablamos de una película aquí en este podcast que yo no había visto y aún así la atiné casi todas las cosas que dije. Y ni cuenta te diste. ¿Cuál? Fue cuando hicimos Vida Cafetera. Bueno, es que ahí cambia un poco la cosa porque éramos cinco. Sí, Ujú, obvio, sí. obvio. Eh, Así pasé ¿qué la te, universidad. Que chinga su qué- madre la Santa Claus. qué les pareció em, pues esta peli, ¿no? Comparándola con Viven. Eh, sí. Uf, comparándola con Viven. La verdad me encantó. ¿Para qué te voy a mentir? Me gusta el lenguaje visual que utiliza. También a nivel sonoro, sobre todo hacia el final, estaba repasando un poquito esa partecita, me recuerda un poquito a la sensación de incertidumbre, angustia y al mismo tiempo esperanza que te refleja ciertas zonas del desierto del Mojave en el Fallout New Vegas. O sea, el papel del audio, de la música, se vuelve muy, muy importante hacia el último tercio de la película. Muchas cosas son expresadas más auditivamente que visualmente, y eso me encanta porque también concuerda mucho con cómo va evolucionando la situación y cómo van evolucionando los personajes a lo largo de la peli. Entonces, siento que también evoluciona consigo el lenguaje utilizado o sobre qué lenguaje se fundamenta o se sostiene la peli conforme va avanzando. Y eso al menos a mí me parece un acierto bastante grande. He visto pocas pelis que puedan hacer eso con ¿cómo te podría decir? Con suficiente sutileza y al mismo tiempo suficiente efectividad. Para mí, muy buena en ese sentido. Tiene muy buen lenguaje visual. El mensaje que quiere dar es directo, pero a la vez no tan directo. O sea, por ejemplo, en la escena Ujú. donde pues, devoran a alguien literalmente, You know, cuando el I know. personaje de Numa voltea a ver Ujú. desde la ventana del avión y ve cómo los demás pues están haciendo eso, ¿va? La fotografía.
el ver cómo parecen leones comiendo, o bueno, cualquier depredador, ¿no? Comiendo su Cualquier presa. depredador. Ajá, es muy impactante, pero tampoco es algo, es como, es morboso, porque No, no se siente morboso. la manera en Ajá. cómo se llega a esa escena es por medio de un debate. Y luego, a- en el momento en que ya ni modo, no queda de otra, ¿va? Lo aceptan, Ujú, pero en ningún momento dicen, vamos a devorarnos a este tipo, así como lo harían, no sé, cualquier película estadounidense, tirando al morbo, ¿no? ujú. Eh, Me encanta que la manera en cómo todos entran en, como que en la misma página es con uno diciendo, yo autorizo que se me haga esto, no lo voy a decir tal literal, ¿va? Yo Ajá, autorizo. una decisión unánime, pero al mismo tiempo que no es explícita. Ujú, exacto. Qué lindo. ¿Qué, qué opinan de esta manera en cómo se relata la peli? ¿Qué opinas tú, Saray? La verdad me gustó bastante cómo se llevó la película porque siento que sí mantenía a las personas que la estaban viendo ahí como que constantemente porque creo que la otra que también hablaba de este caso, creo que, la verdad no la recuerdo mucho, pero creo que era más tipo documental. Entonces, cuando las películas son eso, tipo documental, a veces tienden a aburrir un poco, porque es como que solo están contando los hechos, las cosas como sucedieron y súper apegadas a la realidad, y eso llega a ser un poco tedioso. Pero en esta siento que sí, como que le pusieron esa chispita como de un poquito de drama, como por ejemplo la parte de la avalancha. Siento que sí te mantienen como, ah, ahora estamos bien, ahora pasó esto, ahora estamos bien, ahora todo se va al carajo. Entonces siento que eso hizo que no fuera aburrida y que empatizaras también con los personajes, siento. Así que sí, la verdad sí me gustó bastante cómo fue llevada toda la trama. A veces la película, creo que aposta, a propósito, se siente larga para que, supongo, sientas la misma angustia que sintieron los sujetos, Sí, yo Eh, la sentí. yo no. ¿no? No, la película no la sentí larga. No, no me refiero a, es que la película te La entretiene en todo angustia. momento. Ajá, me refiero Ajá. a, La manera en que se crea tensión y se va, ajá, exacto. sentís momentos que se van haciendo eternos. Sí, tiene mucho de eso, pero son momentos puntuales. Yo creo que Sí. puedo mencionar nada más como dos o tres en realidad. No siento que sea demasiado frecuente. Es muy poco y dura, son demasiado breves, no duran demasiado. Empecemos por pedazos. Hablando de pedazos, podemos hablar del avión. ¿Qué les pareció la escena del choque? Con la tensión que se forma desde el momento en que se suben, ¿no? Bueno, no que se suben, sino que están hablando y empiezan a Ajá, hacer desde el momento en bromas. el que explican qué es lo que van a hacer, cuál es el Ujú, recorrido que van a tomar, que es de, de rodear los Andes porque no se pueden cruzar porque las corrientes de aire frío chocan contra las corrientes de aire caliente, lo que te crea turbulencia. De hecho, eso ujú. es comprobable, es completamente cierto, es verídico. Em, pues no sé, te soy sincero, esa escena no me gustó. De hecho, estuve a punto de no verla y decirte que no íbamos a hacer este podcast solo por esa escena. ¿Por qué? Porque yo siento, te juro. Espérame, lo voy a explicar. Para mí tiene sentido en mi cabecita. Yo siento que lo fue llevado muy a lo estadounidense, ¿sabes? Porque el cine de Estados Unidos tiene mucho esa maldita costumbre que yo detesto bastante, que los momentos de tensión o los momentos donde algo termina culminando, o sea, el clímax de cualquier cosa, terminan utilizando, ¿cómo se llama esto? El recurso del silencio, que sí está bien y hay muchas maneras de sobrellevarlo y de ponerlo de una manera correcta. Va, lo acepto, pero no me gusta ese recurso. Siento que se ha vuelto muy cliché y lo vas a ver en absolutamente cualquier mierda. Desde putas películas asquerosas de Avengers hasta Loki, que está decente, en muchas otras cosas que a veces ni siquiera tienen como tal una carga, ya sea fisiológica o emocional tan grande como una situación como esta, que hasta cierto punto ya se siente banal. Y yo siento que ese fue el único desacierto remarcable de la peli, ¿no? Porque sabiendo que es una película española, o sea, yo sé que es de Netflix, pero sabiendo que es una película española, o sea, sabiendo que eh, está más orientado a
¿cómo te parece? Un público que busca cierto drama, tal vez quizás cierto grado de morbo. Siento que ese fue un desacierto porque siento que no provoca nada. Te deja indiferente, te deja como... "Mm, mm". Porque fíjate que yo siento que hablando de tensión cinematográfica, hablando de clímax, yo siento que hay mejores maneras de llevarlo, ya sea no necesariamente con el silencio, pero sí quizás una bajada de volumen, también el hecho de que las cosas exploten o nada es lo que parece, también son buenas maneras de llevar el clímax, pero el silencio, yo siento que te saca de donde deberías de estar, a fin de cuentas, em, la realidad está construida a través de nuestras percepciones, como lo dice la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Entonces, solo son reinterpretaciones a través de nuestros sentidos de la realidad. El hecho de que le quites el sonido a una escena tan importante y que literalmente es el detonante de algo, siento que hace que le reste importancia al hecho. Yo sé, la parte más interesante del suceso es la manera en que pues, la gente sobrellevó yo sí me atrevo a llamarlo tragedia, em, pero aún así, siento que ese detonador es como muy banalizado. Es como que es una manera de ningunearlo, utilizar este recurso es una manera de ningunearlo, como decir que no es lo suficiente interesante o no es lo suficientemente importante, quitándole un recurso tan importante como lo puede ser una percepción de la realidad, una parte de la realidad tan importante como lo es el sonido. Entonces, esta partecita, al menos a mí, no me gustó. Te la retruco. La mayoría de personajes que Ujú, aparecen al menos al principio, no te dicen ni sus nombres, no te dicen ni ujú, quiénes son cada uno. Obviamente para la gente que ya sabe del tema, ya medio los va ubicando, va, pero realmente ujú, tiene más que ver con lo visual en ese momento. ¿Por qué? Porque recrean fotografías que ya habían sido tomadas anteriormente. Eh, ujú. no sé si bueno, no sé, va, simplemente la viste, no te percataste ni siquiera de las curiosidades que de por sí ya tiene metida ahí, va, que simplemente son como, pues, para la gente que sabe del tema. Yo en lo personal no lo sabía cuando lo vi. Ujú. Eh, los diferentes personajes que hacen como de Carlitos Páez y los, no me acuerdo muy bien de los demás nombres, pero es por eso, que realmente no son personajes importantes como tales, ¿va? No hay un personaje principal, no hay, Sí, simplemente todos son chavitos. yo pienso que eso también es un gran acierto, la verdad. Te ayuda a construir más la idea de lo que se está viviendo, porque si se hubiera puesto un personaje principal que se asume que es Numa, me gusta cómo releva esa importancia constantemente. O sea, de alguna manera se siente como que lo estuviéramos viendo a través de los ojos de él, pero mm, al mismo tiempo no. Eso es un gran acierto, porque a pesar de que lo vemos a través de los ojos de él, no se siente que él fuese el protagonista, sino que en general es todo eso. Y yo siento que es un gran acierto porque le da peso al título de la película. No Society, ¿no? Genial en ese sentido. ¿Qué opinas, Saraí, cuando viste la escena del avión? Mm, ay, no sé. Pues desde que comienza la película ya sabes qué es lo que va a pasar, ¿va? Entonces no es como que te agarre por sorpresa, no es como que digas, ay, pues alguien se está subiendo a un avión y tal vez la película se trate del viaje o lo que vieron después o lo que sea. Sino que ya desde el momento en el que comienzan a mostrar a las personas y pues te dan a entender que son ellos los que se van a subir, ya te metes a la cabeza de, ay, pobrecitos, algo les va a pasar, ¿va? Y sí, sí da como que algo de... La verdad, estoy de acuerdo con Osmi en eso de que de cierta manera sí como que te saca un poquito de la situación en la que tendrías que estar como que percibiendo mejor, siento, porque si hubiese estado el sonido, siento que hubiera sido un poco más fácil como tal vez sentir lo que ellos estaban sintiendo en ese momento, lo del estruendo, el movimiento, pues no lo podemos sentir a través de una película, ¿ve? Pero el sonido creo que sí, hubiese sido bueno que sí escucharas como que cómo se iba todo, cómo se rompía, cómo se quebraban las cosas, cómo gritaban las personas. Exacto. Pero, pero sí estuvo, pues sí, trágico.
Como curiosidad, muchos personajes, en la película personajes, ¿va? Que se despiden de sus familias, los papás como tales, los que van a dejar a sus hijos al aeropuerto, son sobrevivientes de la catástrofe real que decidieron pues salir en la peli, ¿va? Como forma de cameo. Eh, ¿Qué les pareció la escena del choque como tal? La escena del choque como tal, como digo, sí se pudo haber llevado mejor, pero se siente el agobio, se siente la angustia y yo creo que es por cómo está manejado, ¿no? Em, yo siento que para este punto no, siento que lo deshumanizan un poco, pero es en pro del argumento de la película Ujú, y la manera en que van a llevar el argumento de la película. Y en sí es visualmente, o sea, enfoquémonos solo en eso de mi parte. Visualmente yo siento que está lograda, está bastante lograda, se siente bien. Y, no es como, a mí normalmente no me gusta el cine de tragedias, por más o menos eso de que se siente como raro, no se siente natural. Yo sé que una tragedia como tal así, bueno, somos monos pelones que usamos ropa, no hay nada de natural en el ser humano a día de hoy, pero no sé, el cine de tragedia se siente muy antinatural el 90% de las veces. En cambio, en esta situación se siente como, sí, o sea, se siente como perfectamente probable y encima de perfectamente probable, pero perfectamente empatizable con una situación de ese estilo. Si alguna vez usted ha tenido un accidente de lo que sea, sabe más o menos cómo se siente algo así. Es una sensación de desconcierto, angustia, agobio y por alguna razón como de esperanza. O al menos es lo que yo he sentido cuando he tenido ciertos encuentros cercanos con con la muerte, quizás no en aviones, pero ciertas similaridades, ¿no? No estoy comparando para nada mi experiencia con la experiencia de estas personas, simplemente lo veo desde la perspectiva de cómo se sobrelleva una tragedia cuando uno vive una tragedia. Entonces yo siento que está muy bien logrado, está muy bien logrado, se siente... Yo siento que ese hecho de que se enfoque en pequeños detallitos mientras el avión va deslizándose a través de la nieve, lo hace especialmente remarcable. No disfrutable, porque disfrutable no lo es, pero sí ya te pone el primer terroncito de, toma pendejo, esto vas a ver. Porque se siente, ya va planteando un escenario con esos pequeños detalles, va planteando los matices de lo que vamos a ver durante las siguientes 2 horas con esos detallitos nada más. Y eso, al menos a mí, tiene un gran logro, porque la verdad, la mayoría del cine de tragedias muestran detalles hacia el final, cuando la tragedia ya es inminente y pues de esa manera, como Titanic, pinche película estúpida. Entonces, yo siento que está muy bien lograda en ese caso. Em, Vuelvo a repetir, falta el auditivo. Pero esos pequeños detallitos visuales sí ponen mucho, mucho, mucho de contexto y se siente como, em, como diría Miguel Ángel Asturias, como los puntos sobre las íes para que se entiendan las palabras. Entonces, para mí, genial. a ti, Sara, con el Mm, tron, con todo escuchar todos los huesos quebrarse, todos los gritos, todo. Ujú, ujú. sí. Pues, ay, ¿qué puedo decir de eso? Pues a mi parecer estuvo bien la manera en la que la trabajaron y siento que estuvo bien que no, aparte pues estaba diciendo, ¿no? Que desde el momento en el que las personas se suben al avión tú ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Pero en esta parte también se ve como no sé si han visto tal vez en otras películas sobre accidentes de aviones, se ve que normalmente en el avión pues todo está bien y de un segundo para el otro ya todo se arruina. Pero en esta sí como que desde el inicio como que hay cierta turbulencia, luego se pone un poco más fuerte, luego más y luego ya viene lo feo, ¿no? Hay una parte en donde no recuerdo quién no se ha puesto el cinturón, creo, y termina dando con el techo y luego cae. Y creo que ahí es cuando comienzan ya a irse en picada. Me gustó bastante,
esa parte porque sí siento que tal vez sí pudo como hacer, no sé, que si vieras como el punto de vista de todos, así a la general, como no se estaban enfocando solo en cómo se la estaba llevando una persona, sino que estaba mostrando pues cómo lo estaban pasando todos, creo. Algunos con como que agachándose, otros en el suelo, otros gritando. Creo que sí estuvo bien eso de que te estuvieran mostrando cómo la estaban llevando todos ahí, porque no todos estaban reaccionando al miedo de la misma manera. Ujú. Para este punto se subieron como 40 y algo de personas al avión y para este punto sobrevivieron como veintitantos, ¿no? Ok, Sí. ok, Si no estoy mal, hablemos son de, 38 pasajeros y 5 miembros de la tripulación, si sí, no recuerdo mal. hablemos del momento en que pues están en la nieve, ¿no? Ya el avión ya está estrellado, ya están ahí. Em, ¿Ustedes sienten agobio con esos paisajes? ¿Cómo se sienten Mm, con la ¿Qué empieza a hacer desolación? ahí? Yo estoy todavía, el hámster en mi cerebro todavía está corriendo, entonces, ¿qué empieza a hacer ahí? ¿Cómo te sientes con la Pues, desolación, con pues el paisaje extenso, que no hay nada? Obviamente ellos no saben qué hay detrás de la colina, pero pues nosotros como espectadores ya sabemos. ¿Cómo te sientes con ujú. eso? Pues viéndolo desde afuera, se ve bonito. A mí me gustó, se ve Sí, se ve bien muy lindo. hermoso. Siento que hubiese sido muy distinto si hubiese sido yo una de las personas ahí, porque imagina, en un momento estás solo pues de viaje con un montón de personas y de seguro estás pensando como en unas horas voy a llegar a este lugar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, porque creo que nunca se imaginaron lo que iba a pasar, ¿no? Y que de un momento al otro ya estés en medio de la nada con personas que no conoces y sin nada, o sea, sin nada, sin ningún método de comunicación con el exterior más que con las personas con las que estás. Siento que eso sí da bastante miedo. Y más aparte, pues como decía, que alrededor solo vas a ver lo blanco nada más. Y creo que eso haría, a mí, me haría entrar en pánico, la verdad. Desde fuera se ve muy lindo, pero ya estando ahí creo que sí daría mucho miedo. Ujú. Ujú. Ya Ok, terminó yo también de opino, girar tu, ajá, tu hámster. sí terminó de girar, pobrecito. Em, no sé, fíjate que sí concuerdo mucho con lo que dice Sarai también, porque también siento algo parecido. Desde el exterior se ve muy bonito, pero yo también lo planteo desde la cuestión y se lo decía a mi hermana, porque de hecho lo vimos juntos. Em, decía a mi hermana qué sentimientos pueden invadirte en una situación así. La más común, obviamente, es el instinto de supervivencia, o sea, el reflejo este de fight, flight or freeze, vamos. Entonces, mm, o sea, ese es un reflejo de supervivencia derivado de la ansiedad y de la segregación de adrenalina y cortisol de manera, o sea, un choque completamente hormonal en ese rato. Entonces yo en ese sentido simpaticé, porque me pongo a pensar, después de que esa clase de situaciones pasan, normalmente uno siente esta sensación de eso no acaba de pasar. O sea, entrar en negación en ese mismo ratito. Conozco mucha gente que ha tenido accidentes horrendos y siempre es esa sensación de eso no acaba de pasar. Y eso se da precisamente porque la adrenalina, o sea, un shot de adrenalina tremendo derivado de la ansiedad, crea la sensación, como digo, de fight, flight or freeze. Y usualmente, en este caso, pues lo que yo entiendo fue como freeze. El congelarse, usualmente la sensación más cercana a eso es la desrealización. Por eso entra uno en negación, el hecho de eso no acaba de pasar. Entonces es la desconexión emocional de la situación, que es lo que genera tu cerebro, para protegerte de ese dolor. Entonces yo lo pensaba también de esa manera. Desde el exterior se ve muy lindo porque uno no está desconectado emocionalmente de la situación. Pero una persona que pasa por una situación así, obviamente va a terminar desconectándose de la situación o, bueno, puede que suceda otra cosa. Es difícil de determinar hasta que suceda. Y
Pero también me puse a pensar, después de eso, de eso yo pensaba, estos sujetos han de sentirse completamente fuera de sí mismos, han de estar como en un estado de negación, obviamente estaban en shock, también eso forma parte de la negación, el estado de shock, y eso sumado al dolor, al no saber qué hacer, la angustia, em, no sé, Agregué em, el cambio de temperatura, el frío, porque estaban en el avión y ujú, todo con el aire acondicionado y todo, y de pronto están ahí debajo del hielo, porque no llevaban ropa adecuada para el frío también. exacto, sí, también eso. Entonces, ese cambio tan brusco, o sea, la mente humana es tan frágil, tan frágil, que obviamente eso fue sacarlos completamente de órbita, o sea, físicamente una mierda, mentalmente también una mierda. Entonces, yo siento que también se construyó de una manera rara, pero muy efectiva, la manera en que ellos ya al final están en el punto bajo, en el punto de la nieve. Y aquí es cuando comienzan a tener más peso las narraciones de Numa. Y también eso agrega ciertos matices porque, ah, no sé, le da un aire medio místico a lo que es Numa al final de la película. Porque no es como tal un narrador, realmente habla muy poco, pero lo que habla sí se entiende como si fuese una especie de sentimiento colectivo, porque también habla de él mismo de manera impersonal. Entonces también sumado a la sensación de desrealización y despersonalización, qué sé yo, pero está muy bien logrado y consigue lo que yo entiendo busca la película. Angustiarte, pero intrigarte también. Muchos de estas personas eran como se sabe, jugadores de rugby. Apenas estaban entre los 18 y Rugby. 20 y algo. Sí, rugby. Em, Eran bastante jóvenes y muchos eran de sociedad clase alta, se podría decir, de la sociedad uruguaya. Y imagínate, ser un niño, no sé, mal educado, o ser que te valga madres la vida. Porque estaba viendo el podcast de Jordi Wild donde entrevista a Carlitos Páez y Carlitos Páez en un momento del podcast menciona, pues yo antes de ese accidente yo no era nadie, yo era un niño pijo, era un niño malcriado, berrinchudo, que solo pensaba en lo que piensa un niño uruguayo de ese momento, ¿no? Y Ujú. que traigas a alguien de ese contexto social y lo pongas en una situación de vida o muerte, y la mayoría de chavitos eran así, y que hayan sobrevivido, al menos a algunos, eso es muy impactante, la verdad, porque muchos dirían, va, ay, que a lo mejor alguien que ha sufrido más en la vida, por así decirlo, tendría más probabilidades de sobrevivir en un ambiente así, pero no, realmente el ser humano por default, sea quien sea, va a buscar la supervivencia sí o sí. Em, Hablando de supervivencia, que cómo les gustó cómo esta película desarrolla los pasos, de que primero van a hacer expediciones, encuentran el otro pedazo del avión y así cómo les pareció este montaje, Empieza a ser ustedes ahí. dos. Mi ruedita sigue girando. Estoy tardando más en procesar. Pido disculpas. Creo que estuvo bastante bien manejado, no sé si algo, ay, no sé si realmente así sucedió, de que, porque en la película pasa de que se estrellan, todos tratan de salir de la nieve y es como, bueno, yo voy a hacer esto, tú haces esto y tú esto. Y luego se repartieron todas las partes y ya fue como, bueno, hagamos algo, ¿no? No sé, la verdad, si así pasó en realidad, lo digo, pero creo que en la película se manejó bastante bien. Y también agregado a eso de que varias de las personas, pues como decías, Gabriel, eran como que de la alta sociedad, pero cada uno tenía como que sus cosas, ¿verdad? Creo que había un ingeniero, pues estaban médicos y todo eso, entonces como que todos tenían como que su algo para hacer o como que su algo para aportar en esa situación.
Una vez estaba hablando con unas personas y ellos estaban diciendo que qué hubiese pasado si las personas que iban en ese avión no hubiesen sido médicos ni ingenieros ni nada, o sea, si hubiesen sido personas con otro tipo de profesiones, profesiones que tal vez no hubiesen aportado mucho a ese contexto. No sé, Ujú. pueden imaginarse cualquier otra, ¿verdad? Y siento que tal vez si hubiesen habido más personas así, hubiese sido mucho más difícil, como que esa organización y buscarle solución a los problemas que se estaban creando, como el del alimento, el del agua, el de hacer funcionar algún tipo de artefacto para intentar comunicarse o algo, o simplemente liderar a los demás, porque no todas las personas son líderes. ¿Qué hubiese pasado si todos en ese avión hubiesen sido seguidores y nadie hubiese tomado como que el mando y de decir, miren, tenemos que hacer esto porque si no, no vamos a vivir acá, no, vamos a desaparecer, ¿no? Entonces, si eso hubiese pasado, probablemente muchas de las personas que estaban ahí no hubiesen pasado mucho tiempo ahí. Muy buena Pero nota. como si estaban este tipo de personas, este tipo de personalidades juntas, creo que sí pudieron manejar muy bien la situación que se estaba llevando ahí. Fueron que los que estudiaron medicina, los primeros en cortar a la carne, no como tal. O sea, los roles que cada uno tuvo que agarrar, ¿no? Aparte Sí. de que algo importante, de como dijiste, va, de que todos, de que habían seguidores o pues había un líder, era un equipo. Así que creo que eso los mantuvo pues mentalmente unidos, Exacto. De hecho, creo que emocionalmente. lo mencionan en una parte de la película de que, exacto, de que como ellos pues ya eran un equipo antes de eso, entonces ya tenían como que cierta experiencia trabajando en equipo y trabajando con ellos, ¿verdad? Entonces ya como que se conocían pues ciertas cosas de ellos mismos y sabían cómo trabajar. Y eso es algo muy importante, no solo para este tipo de situaciones, sino para la vida en sí. Trabajar en equipo es algo muy importante que no todos pueden hacer. Y otra vez digo, no en todos lados hay líderes. Está bien ser seguidor y está bien ser líder también, pero muchas veces cuando hay solo seguidores y no hay alguien que venga y diga, miren, vamos a hacer esto, no se logran muchas cosas. Y otra vez, no hablo solo de este tipo de situaciones, sino de muchas otras situaciones, universidad, trabajo, lo que sea. Tú, Osni, ¿qué tienes que decir al respecto? Ah, me quedé en silencio, creí que estaban tocando la puerta. No, Em, no, sí, también pienso lo mismo. Yo pienso que lo más importante es el hecho de que sea un equipo de rugby. El hecho de que ya se conocieran todos, o al menos la gran mayoría, hacía que fuese de verdad bastante remarcable el hecho de que hayan, sin, sin una decisión democrática, llegar a un acuerdo de quién iba a hacer qué. Simplemente, de alguna manera, ellos ya sabían. Y es lo que tiene el trabajar en equipo. De hecho, es una cuestión, como dice Saray, es bastante útil. Yo hasta cierto punto no comparto la idea de que está bien ser seguidor. Yo siento que no está bien. No siento que esté bien. Y lo hablamos la vez pasada en el podcast con el Academia y con de las Cari, a quienes fueron educados para agachar la cabeza y quienes fueron educados para ser pisados. Yo no creo que eso esté correcto. Pero llevándolo al contexto de la peli, también yo tengo un poquito estoy un poquito de acuerdo con lo que dice Saraí y también un poco en desacuerdo con lo de las profesiones. Por una parte, si bien es cierto que hubo profesiones que sí fueron relevantes, no nos vamos a engañar de que para qué sirve un abogado en una situación así. Nah, Y o se sea, menciona, y se menciona bastante. Pero a pesar de eso, aquí es donde está la cuestión, no es la profesión, es las habilidades innatas que ya posee ujú. cada uno de acuerdo a esto. Incluso si no hubiesen tenido una profesión, pero si tuviesen me acuerdo de lo que me dijiste alguna vez, Gabriel, del imparable espíritu de supervivencia humano, si fuese algo innato en ellos, no hubieran necesitado necesariamente de eso. A fin de cuentas, fíjate que el coleccionar em, conocimientos varios te ayudas a sobrellevar situaciones como esa, fíjate. Eh, Sobre todo cuando se es de alta sociedad, se tiene este privilegio de poder aprender muchas cosas
no necesariamente por obligación y puedes estructurarlos a tu gusto. Entonces, en algún momento vas a tener la oportunidad de utilizar esos conocimientos varios. Entonces, y yo remarco lo del abogado, ¿no? Porque durante la escena de la decisión de comerse pues, a los demás tripulantes, em, hay uno de los miembros pregunta, ¿no es eso ilegal? ¿A quién le importa? Sonará mal, pero ¿a quién le importa? Porque en primer lugar, las ciencias jurídicas no son morales. Eso no tiene nada de malo, pero lo legal no necesariamente significa moral y viceversa. Lo ilegal no necesariamente significa inmoral. Entonces es poco relevante para una situación así. Es relevante para la peli porque mayoritariamente lo que se plantea en esta situación es una decisión moral. Pero volviendo a lo mismo de lo de las profesiones, yo siento que eso fue precisamente lo que aportó el hecho de que ya sabían quiénes eran y se conocían entre ellos. Hay una situación bastante especial que a mí me gusta remarcar bastante y es el ejemplo que conozco mejor. No sé si a ustedes les pasa en cualquier área que disfruten, ya sea arte o lo que sea, pero a mí me pasa mucho que me encanta entenderme con otros músicos. Y genuinamente en esta vida solo con dos músicos me he llegado a entender en un nivel así increíble que ya sé qué va a sonar después. No lo hemos hablado, simplemente nos volteamos a ver las caras y ya sabemos qué va a sonar después. Es una de las sensaciones más hermosas del mundo y eso también aplica a un montón de cosas. Y sobre todo en deportes, yo sé que eso pasa bastante cuando tenés conexión, no solo em, a nivel de roles, sino una conexión emocional con otras personas. Entonces, las emociones también juegan un papel importante dentro de eso mismo. El hecho de que fuesen un equipo, ya los planteaban la situación de que aquí no estoy sobreviviendo, es un estamos, es una colectivización de la Sí, tragedia, no la individualización. Entonces, eso lo plantea muy bien y contrasta un poco porque no nos vamos a mentir que sí sucede un poco más en la alta sociedad el hecho del individualismo, pero yo creo que contrasta muy bien con eso, lo maneja muy bien y al menos a mí es la manera en que se establecieron roles no claros, pero aún así, o sea, ¿cómo se llaman esto? Roles sin etiquetas, pero bastante claros, hizo que la película se llevase mejor. Y es por eso que hasta cierto punto no importaban los nombres, importaba más el que era lo que estaban haciendo. Esto plantea otra situación en contra del argumento. Ese momento en el que después de la avalancha finalmente logran salir del avión mientras Numa rompe una ventana y de paso se corta la pierna, cosa que se vuelve relevante después. A mí me planteó esta situación de, ¿por qué solo vi salir a cinco y ya afuera eh, son 17? ¿Por qué? Me dejó un poquito en duda hasta que mi hermana me dijo, no, creo que lo que pasa es que, bueno, no, no han cumplido un rol todavía o simplemente no lo están cumpliendo. Por eso no son ni rostros conocidos ni identidades basadas en sus acciones conocidas. Entonces, por eso es fácil pasarlos por alto. Y fue esa cuestión de que ella me dijo, prácticamente solo hemos visto a cinco o seis personas hacer algo durante los últimos 15 minutos y es por eso que es fácil olvidar a los otros. Y se sí, mencionaron muchos nombres de las personas que habían muerto. Entonces, fue eso de, ok, entonces yo siento que la identidad de los personajes está construido mucho más en base a sus habilidades, no sus nombres, no sus profesiones, no quiénes están junto a ellos, sino cómo es que se integran a la historia y de qué manera, en qué momento lo hacen y qué tanto lo hacen. Por ejemplo, el personaje de Nando tarda mucho en entrar, tarda mucho en incorporarse a la situación, no solo porque estuvo inconsciente 3 días, sino porque tarda en recuperarse, tarda en entender qué es lo que está sucediendo, pero termina siendo los personajes más relevantes. Quizás por lo mismo, la sensación de desconexión del no estuve aquí los primeros días, las primeras horas, ¿qué puedo hacer para remediar o qué puedo hacer en favor de eso? Entonces, yo siento que también lo de las profesiones está muy bien llevado a nivel argumental, porque es más importante eso que los nombres que tiene. Realmente a Numa no se le conoce más que por otra cosa que ser introvertido y ser hasta cierto punto el reflexivo de la situación y una especie de voz colectiva de las demás voces. Y por eso se le toma muy en cuenta.
no necesariamente por su profesión, que estoy bastante seguro de que ni tú, Saraí, ni el Capri pueden mencionar qué profesión tenían. ¿No? No. En el podcast con Carlitos Punto a Páez, mi favor. Jordi le pregunta en qué momento o cómo se decidieron los roles, ¿no? De quién es el líder. En ese momento Carlitos dice que realmente no había un líder, que el líder como tal se desarrollaba conforme iban pasando los días, conforme iban haciendo acciones, ¿no? Realmente el que podrían considerar como un líder eran los demás que tú mencionas, que no salen en la peli, ven como los que sí salen, hacen acciones. Por ende, los que Ujú, hacen acciones los toman como que, de cierta forma, como un tipo de liderazgo, ¿no? Sin realmente ser líderes como tal. ujú. Ajá. Son las acciones las que, pues, los marcan, va, y los hacen, pues, relevantes, ¿no? Wow, es muy súper jodido esto. Em, Ahorita ya, aparte, algo quería mencionar, se ponen a debatir mucho porque todos estos jovencitos, estamos hablando de la Uruguash, la Uruguay de los setentas, ¿no? Todos estos chavitos eran fieles, quizás Ujú, no, pero eran fieles católicos y es por eso que se debaten demasiado, inclusive si es legal o no, porque en esos momentos la iglesia como tal estaba muy conectada con el gobierno, ¿no? Con el Estado, ujú. perdón. Y esto hace que inclusive se pongan a pensar, ¿esto es legal? ¿Esto no es legal? Por el impacto que tiene la religión como tal. Y realmente no importó si era legal o no, porque al final, en la vida real, después de que esto pasara, el Papa dijo que no había nada malo con esto. Inclusive los felicitó, por, por esas ganas de sobrevivir. Tú, Osni, y tú, Ujú. Saraí, ¿creen que la religión católica como tal fue una ayuda para ellos? ¿O una motivación, por así decirlo? ¿O realmente pesaba más Es... en contra para no comer la comida, ¿no? Como tal. Sí y no, porque dependerá, os recordad que una interpretación que se le da a la religión es la brújula moral. Entonces, por eso Ujú, yo hablaba de moralidad hace rato. De hecho, es lo que me llamó bastante más la atención de esto a vos, porque es como tal, sobre todo lo pongo así por una de las cosas que dice Numa, el hecho de que, am, ¿cómo se llama esto? No sé, perdí el punto. Em, el hecho de que em, los hermanos Strauss, creo que se llama, eh, fueran los que cortaran la carne para quitarles el nombre y quitarles el rostro y no saber a quién amigos se comieron. Eso yo lo veo desde un punto de vista también un poquito moral, porque es la cuestión de la razón por la cual es fácil comerse a un animal es porque no es un amigo, no es un rostro, no es un nombre. Y si le das un nombre a un animal, te va a ser más difícil comértelo. Entonces yo siento que va tirando un poquito más o menos por ahí. Yo siento que la fe sí fue una motivación para seguir luchando y también al mismo tiempo fue una carga, porque a fin de cuentas no lo vamos a negar, sí o sí. Fue el principal debate, ¿es moral o no moral hacer esto? Pero yo se lo planteé a mi hermana y la conclusión que yo saqué de ello fue que da igual. En la naturaleza no existe la moralidad. La moralidad es un concepto em, que en, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama la pirámide de necesidades del ser humano? Maslow, pirámides Ajá, de Maslow. en la pirámide de Maslow está justo al final. Entonces la moralidad no es algo que esté... Yo siento que la moralidad no es inherente al ser humano. Eso no necesariamente significa que hay que ser crueles. Lo que pasa está en que la lluvia no es buena o mala, solo es lluvia. No es moral o inmoral, es amoral, es carente de la misma. No va en contra de o a favor de, simplemente no existe. Entonces yo siento que el argumento va tirando por ahí, ese debate va tirando más para eso. No si es moral o inmoral. Es más bien la cuestión de quiero o no quiero deshacerme de mi moralidad para hacer esto. O
no es tanto mi moralidad me permite o la moralidad de los demás me permite. Que me gusta cómo con el paso de los días se va perdiendo la idea de qué van a pensar los demás cuando nos rescaten y vean que pasó esto, ¿no? Al principio es esa cuestión de que en las fotografías se esconden los huesos, se esconden las cosas, pero ya hacia el final, cuando está a punto de llegar los helicópteros de rescate, es eso, se preguntan, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué se puede hacer? O sea, no es, dentro de la supervivencia, dentro del instinto de supervivencia, la moralidad es lo que menos importa, porque no existe. Carlitos Es, Páez menciona en el podcast que cuando volvieron, no dijeron a quienes devoraron. Por lo mismo, por moralidad, para no hacer sentir mal a la gente. Porque ujú, según sé, los dañados, los damnificados, las familias dañadas, no saben si su familiar murió en el avión, en el choque, o murieron congelados, o murieron, bueno, no murieron devorados, sino que en alguna de estas dos, ¿va? Pero no saben si fueron o no. Siempre va a estar esa pregunta. ujú. Y yo creo que también es correcto, porque obviamente no podrías volver a ver a la cara a la gente después de hacer eso, no sé, me comió un amigo, es complejo, es demasiado sensible y creo que es el único momento en el cual sí deberían de cuestionarse la moralidad, ¿no? Y estar a favor de ella completamente, porque, bueno, más que moralidad también creo que es empatizar, comprender a la otra persona, ser empático en ese sentido, porque mm, no hay manera de plantearlo sin que duela, ¿Cómo te tanto para sentirías el... que, cómo te Ujú. sentirías que familiar tuyo vaya a un juego de rugby y te enteres que al final fue devorado? O sea, solo con el contexto, así nomás, o sea, no Entonces, sabes, ujú, no es se muy siente bien, jodido, no se ajá, siente bien. obviamente. Entonces es una cuestión más empática que moral, quizás, más Sí, es más emocional que moral. empatía. Entramos a Hablando de la... la, Sí, sí, dime, quería dime. agregar que Sí. aparte, hablando de lo de la religión, como decía Osni, o sea, sí puede hacer que sí ayude. Yo siento que sí, de cierta manera sí, porque muchas de estas personas que son muy religiosas, este, siempre, cada vez que hay adversidades o lo que sea, están como en esto me está pasando, pero todo tiene solución, todo se va a arreglar, el final feliz y bla, bla, bla. Y muchas veces a las personas que pasan por situaciones difíciles, esto de la religión como que sí les da un porqué, un hacia dónde, ¿no? Pero también hay un problema con eso y es que hay muchas de esas personas que están como, es que los extremos realmente son horribles. Siempre he dicho que los extremos son horribles, pero en este caso, existen estas personas como de que me está pasando esto, pero no, es que Dios me va a sacar de esto. Entonces se meten esa idea en la cabeza de, no, Dios me va a sacar de aquí, ¿verdad? Y luego cuando eso no sucede, ya no saben qué hacer ni a dónde ir, y ya no saben en qué o en quién confiar, ¿verdad? Entonces siento que la religión en estos casos sí, quizá de muchas personas en esa situación probablemente sí les ayudó, pero realmente hasta qué punto les ayudó, hasta qué punto les llegó la fe, ¿no? Porque me imagino que a algunos en algún punto se les acabó y fue como, no, Dios no me va a sacar de aquí, yo me voy a quedar aquí, ya Ujú, no hay solución a esto, ¿verdad? Pero sí, siento que sí pudo como que de cierta manera ayudarlos. Y sí, hasta cierto punto me imagino que también fue como, ya, no me importa si esto está bien o mal, ¿verdad? Porque ya solo pues tengo que ver por mí, por seguir viviendo. Incluso en la película hay una parte, no sé si ustedes le llamarían presión social, hay una parte donde están, creo que es cuando lo van a hacer por primera vez, lo de los cuerpos. Y entonces uno por uno comienzan a salir y a decir, yo sí lo voy a hacer, ¿verdad? Y hay unos que se quedan adentro con esa idea de, no, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque está mal. Pero al final, si se dan cuenta, todos terminan haciéndolo, porque probablemente vieron que los demás también lo estaban haciendo. No sé. Es que habían ¿cómo se dice? Dos temas, ¿no?
acerca de esta inmoralidad. Estaba, pues, devorarse los que ya habían muerto, los cuales no estaban dando su consentimiento. Y pues lo otro era literalmente que no está bien visto, o no, ni siquiera está bien devorar carne humana. Estaban esos dos debates. Al principio sí le veo la moralidad o bueno, sí le veo sentido a que se pongan a discutir de que sí sería una buena idea o no devorar a alguien sin su consentimiento. No sé, quizás eh, es muy humano pensar eso, quizás, pero en la segunda siento que ya no hay debate. Ya está en un punto extremo, ya no se puede debatir eso. Pero en la primera sí lo veo lógico y sí, pienso que es lógico ese debate. Como dices ahí, que en el momento en donde todos empiezan a salir y se quedan como unos cuantos adentro, eh, hay una pareja adentro que tampoco sabemos sus nombres, ¿no? Y se nota como la mujer dice, no, nosotros no vamos a ir, pero se nota que el otro está como que muriéndose del hambre. Obviamente los dos se mueren del hambre, ¿va? Pero se nota como que el otro sujeto a lo mejor se lo piensa. ¿Ustedes Ujú. qué hubieran hecho? Ya llegamos a esta parte de la película. ¿Qué hubieran hecho estando en ese avión, en esa cabina? Comer o no comerse un amigo. Yo, por eso decía que sí iba a hablar, quizás lo iba a politizar un poco, pero es que es complejo, porque por una parte es una decisión individual, muy tirando a derechas, y por otra parte está la decisión colectiva, que sería sería tirando más para el lado de la izquierda. Pero es que es extraño. Yo siento que lo que hizo hasta cierto punto eh, hacer que todas estas personas sobrevivieran fue hasta cierto punto este establecimiento de una especie de organización anarquista primitivista. Entonces, el anarcoprimitivismo implica deshacerse de los conceptos inútiles de la sociedad moderna, como las clases sociales. No en un sentido marxista, de hecho, eso es lo más curioso, no en un sentido marxista, sino en un sentido genuinamente extremista. De hecho, comparte algunos rasgos con el colapsismo, que, fun fact, la primera vez que yo leí de colapsismo me pegó tan fuerte que te recuerdo que leí varios artículos en una serie de días que cuando leí el último, como introducción al colapsismo, yo sí me puse a llorar, porque era como, la única solución es la muerte. Algo así plantea el colapsismo. Bueno, una muerte social. Pero yo lo veo así como que en el momento de deshacerte de tu moralidad, deshacerte de un concepto que genuinamente no te está ayudando en este momento, deshacerte de las cargas innecesarias, creo que hay que llegar a un punto bastante jodido para llegar a eso. O sea, pasa que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos cuestionado nuestra moralidad, eso es obvio, pero hay una diferencia entre cuestionarte tu moralidad y deshacerte de ella. Cuestionar tus actos, eso está bien, todos lo hacemos, pero deshacerte de la idea del peso o la responsabilidad de tus actos, que, bueno, no es tanto así, sino que deshacerte de la responsabilidad de tus actos hacia los demás en pro de responsabilizarte de tu propia vida. Es complejo. Yo realmente no tengo una respuesta, no puedo decir, sí lo hubiera hecho, si lo hubiera hecho o no lo hubiera hecho. No tengo una respuesta a eso porque nunca he llegado a un debate moral tan pesado como ese. Me he cuestionado mis creencias más profundas, pero nunca he llegado al debate moral de esto es esto otro, que tanto esto no sirve o es inútil. Nunca he llegado a un punto de deshacerme directamente de mi moralidad, sino a cuestionarme mi moralidad. Lo más que he hecho es lo de siempre, ¿no? De cometer fraude fiscal contra empresas, y yo sé que yo no lo considero un acto inmoral, de hecho lo considero un acto en pro de la moralidad del proletariado. O sea, por mi culpa probablemente han demandado a Grubhub un par de veces porque trabajo para Grubhub como soporte técnico y customer service. Pero te das cuenta, eso sigue estando dentro de la dinámica de sociedad, dentro de todavía del juzgar a la sociedad como tal, o ser juzgado por la sociedad, o compartir, o utilizar los valores sociales para juzgar tus propias acciones. En un momento así, estás en medio de la nada, no hay nada, no hay nada, entonces es como, no hay nadie que te pueda juzgar en este momento. La cuestión sería,
quiero o no quiero deshacerme de mi moralidad, quiero o no quiero deshacerme de lo que es o no es correcto, de los conceptos de lo que es o no es correcto, creados desde la sociedad y la idiosincrasia que me ha tocado vivir. Yo creo que el debate va tirando más para eso. Y considerando que se instauraron, como lo que dije, a mi juicio, una especie de sociedad anarcoprimitivista, por todo lo que hicieron, o sea, todo tiraba para primitivismo, energía eléctrica, no nada. Sí, yo siento como te digo, no tengo una respuesta para eso. No sé si sí o no. Mentiría si digo cualquiera de las dos respuestas, porque no sé si sería capaz de deshacerme de mi moralidad. Este sería el primer paso. ¿Soy o no soy capaz de deshacerme de mi moralidad? Y nunca he llegado al Pero punto de cuestionarme de si hacerlo o no. si lo haces, serías egoísta. Deshacerme de Es mi para moralidad. sobrevivir. Ajá, porque lo estás haciendo en base a, ¿Es egoísta sobrevivir? sí. Creo que también plantea un debate ahí curioso. Eso no es egoísta sobrevivir, vos. Hace algunos meses estuve leyendo sobre qué es el ego, para qué sirve el ego. El ego es esa maquinita dentro de tu cerebro, según lo que yo he leído. Es esa maquinita dentro de tu cerebro que te obliga a sobrevivir. Todas esas cosas que te mantienen con vida. Por eso es que el ego no ve matices, solo es claro oscuro. Entonces, eso, ¿no? Pero al mismo tiempo yo también pienso que es egoísta no comer. Yo también pienso que es egoísta no comer porque me está importando más mi imagen ante la sociedad antes que mi propia supervivencia. Y yo siento que la supervivencia como tal, dependerá del contexto, creo yo un poquito, si hay matices ahí, no es en sí egoísta. No, no egoísta Y aquí es hubiera donde sido. entramos a la parte deshumanización, porque para el punto en el cual tenés que decidir si comer o no comer, ya no estás comiendo personas, ya, ya no hay nadie ahí. Son como casas vacías, casas abandonadas. No hay un alma ahí dentro. Es más complejo de lo que parece. Por eso te digo, quizás yo le doy demasiadas vueltas. Puede que sea eso, puede que es porque estoy malito de mi cabecita, puede que sea eso, pero, ¿comprendes a qué me refiero? ¿Soy o no soy capaz de deshacerme de mi moralidad? Y lo voy a hacer en pro de mi supervivencia o en pro de la imagen, mi ego, de cómo me va a percibir la gente después de esto. ¿Es Es más que en ese, importante en este punto sobrevivir o cómo me va a ver la gente? es que en este momento, en el preciso momento donde está sucediendo eso, ellos no sabían que iba a pasar eso. O sea, perdón. Ellos no sabían que iban a ser rescatados porque no me acuerdo si para este punto ya habían escuchado por medio de la radio que la, No, todavía no. todavía no, ¿verdad? Todavía no, porque lo de la radio fue a los 10 días y el debate sobre comer o no comer carne fue al séptimo día, el día que Dios Mm, descansó. yo recuerdo en el podcast No me con había Carlitos, percatado de eso. en el podcast con Carlitos Páez menciona que si él pudiera haber cambiado algo en todo este viaje, él dice que no hubiera esperado 10 días para comer. Así que él mismo confirma que son 10 días. Ah, pero lo que pasa está en que recordá que hubo quienes comieron antes y quienes comieron después. Numa en la película tarda en comer, pues, comer carne humana. Si no estoy mal, hasta el octavo, noveno día, porque todavía sigue renegando de lo mismo, y que incluso cuando le ofrecen, si no estoy mal, en el octavo día le ofrecen, él dice que no, que prefieren no hacerlo y tal y tal. Entonces, no todos comieron el mismo día, porque como ¿Qué te digo, opinas, Saraí? sexto, séptimo día, eso. Entonces, ¿Crees también que, hay crees más que matices. crees que sobrevivir es egoísta? Depende, siento. Depende. Ajá. Sí, es que siento que depende porque siento que cualquier decisión es egoísta si estás perjudicando a demás personas haciendo lo que estás haciendo. Si no, siento que no. Y el problema acá con esto, con el tema de comer o no comer, era porque
pues decía Osni, ¿verdad? Realmente ya solo eran cuerpos, o sea, no habían almas ahí. Y claro, hubiese sido mucho más fácil si todos en ese lugar hubiesen pensado igual, lo hubieran hecho a la primera, siento. El problema es que ellos no lo veían así. Para ellos sí era como, no, esta era una persona o probablemente era mi amigo, lo que sea. Así que no, y está mal. Y lo de la religión otra vez, ¿verdad? Entonces siento que algo que les facilitó tal vez un poco el poder hacerlo, puede que precisamente estas dos personas que destazaban y todo, que se llevaran los cuerpos. Incluso hay una parte donde lo dicen de que lo hicieron precisamente por eso, para no darle un nombre y de que solo fuera alimento nada más, ¿verdad? Y que se lo llevaran lejos de los ojos de los demás. Y luego sucede que cuando estas dos personas ya no están como para realizar estos cortes, entonces ya se crea otra vez el problema de comer o no comer, porque creo que es cuando están encerrados y no pueden salir, no me acuerdo bien, Ujú, pero sí, es sí. como que vuelven a decir que ahora es un poco más difícil el hecho de comer o no comer, porque ya no solo están comiendo alimento y ya, sino que sí está la persona ahí al lado, la persona sí tiene rostro. Ya están comiendo Y amigos, como dice Numa. ajá, exacto. Entonces sí es más difícil para ellos y por eso creo que se lo vuelven a pensar. Al inicio ya lo habían como que procesado en la mente de que ya sí, sí estaba bien para sobrevivir y todo, pero luego tuvieron que volver a repensarlo porque ya era más difícil. Incluso una parte que estuvo bien buena, creo que es cabal ahí en esa escena donde comienzan a cortar, pero el cuerpo de esas personas sigue con calor, porque se ve cuando pues hay una parte y como que todavía va sacando un mito, A entonces vaporcito. se ve Mm, totalmente como ya no es igual que la primera vez que lo hicieron, porque la primera vez que lo hicieron ese alimento estaba congelado Sí, prácticamente, pero en esa segunda escena ya no, sí estaba más fresco todo. muy buena observación. sí, Sí, tremendo, la no me verdad. lo había pensado ni percatado. Yo tampoco voy a volver a ver la peli solo por eso. Gracias, Araí. Osni, Yo sé lo que dije. Yo sé lo que dije. Chinga no tu madre. mantienes tu palabra, pero No, la bueno. verdad es que no. Esos pajotos. em, la diferencia Vas a es de censurar eso por que, más. no, todo esto va así como va. La diferencia es de que los Pequeña primeros que pausa, nada habían, más. Out of context. No censuraste el momento en el que le di un trago al frasco de alcohol de farmacia. Yo te dije no, que lo creo, hicieras y te lo no, pedí. eso lo hace ver más real, más, ¿cómo se dice? Ah, pero Más, a Mr. Fer cada tres palabras lo censurabas. no, Anyways. no, la diferencia es de que las palabras que él usaba sí eran, sí, sí las detecta YouTube de buena pues. Eran Mm, palabrotas. Ujú. El eran alcohol Rachel etílico Slur. le da igual a YouTube, la verdad, pero bueno. Em, como dije, la diferencia entre estos cadáveres que eran de amigos a los anteriores, que quizás eran amigos, pero pues no eran tan amigos como los que ya se habían formado porque habían pasado días, em, Ujú. es que los primeros no tenían consentimiento de ser devorados, en cambio estos sí, ya habían dado Sí, su consentimiento. Em, aparte, imagínense estar encerrados en la cabina del avión, todavía había nieve en la parte de abajo, y que como por 5 días creo que estuvieron ahí. Imagínate, no podían hacer absolutamente nada. Volteas a ver y hay un esqueleto. calacas chidos. Sí, es, no sé. También una pregunta que me surgió bastante a lo largo de eso, ¿no? Y también me preguntó mi hermana, fue, es seguro comer carne humana? O sea, No, no no, puede no. llegar a ser más perjudicial, porque yo recuerdo que hace algunos años había leído que beber sangre humana sí es perjudicial y te puede afectar a nivel de salud porque tus niveles de hierro en sangre aumentan tanto que ya no me acuerdo qué condición se terminaba desarrollando a partir de eso y era difícil de tratar. Entonces, no sé, a mí me surgió esa misma pregunta. De hecho, fue respondida hacia el final de la peli, se responde sola, 10 de 10. Em, es el hecho de que por el frío sí era seguro comerlo, pero una Ujú. vez entrado en calor, la carne se descompone, ya no es
apta para su consumo, ninguna clase de carne en realidad. Y por eso es que es, es Roberto, ¿no? El que acompaña a Nando hacia el final de la peli. Entonces por eso es que Roberto termina enfermo, por lo mismo. O sea, fue una pregunta que me surgió bastante, pero también está la cuestión, comer solo eso a lo largo de, de- del tiempo, ¿no habrá sido mayor o menos riesgoso? No sé, es una pregunta que quizás ese matiz tal vez no es importante para la historia, pero era inevitable que me hiciera esa pregunta. Entonces, no sé, Saraí, que sabes más o menos Sí, algo tú de, que... bueno, o sea, si estudiaste esto. Pues ay, yo creo que de todas las carnes que pueden existir, la del ser humano es la menos sana, menos en todo, porque em, pensemos en el pollo y la vaca. Ujú. Estos animalitos, pues son los, Te puede dar salmonela por comer pollo crudo. pero imagina, estos dos animalitos solo se, bueno, más las vacas, ¿no? Solo se alimentan de naturaleza, de césped, igual los pollitos, ¿verdad? A veces comen otras cosas, pero es muy poco, ¿verdad? Entonces, estas son como que las carnes más saludables, por así decirlo, porque vienen de un animal que no consume carne. Ujú. El humano, díganme, ¿qué no come el ser humano? Ujú. De todo. Entonces, no, la carne humana no, 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 no. Obviamente ellos estaban en situaciones extremas y tuvieron que hacerlo, pero no, absolutamente no. El ser humano no es para nada ni la primera, yo creo que ni las es número 50 en opciones con respecto a la carne. Y sí puede producir muchísimas enfermedades. No solo, digamos, porque esté congelado o no, o porque ya esté en proceso de descomposición, pero pues ellos tuvieron que hacerlo ahí nada más, porque pues no había de otra. Ok. Sí, Pregunta gracias. respondida. Gracias, Saraí. Eh, ¿Alguna vez te pusiste a pensar, Saray, que te iban a preguntar qué tan saludable era la carne humana? No, ya me había hecho la pregunta muchas veces. Ok, bueno, Ok, no estoy loquito. Bueno, sí estoy, pero no por eso. Mejor me hago show. va. Pasando esta escena, luego, pues Numa quiebra pues el vidrio, ¿no? De la cabina y logran salir, lo cual le terminó costando la vida y hasta el quinto día creo que sucedió eso. Logran salir, logran volverse a reagrupar, a, a planear de nuevo. Para esta Ujú, ocasión sale Nando, sale el otro sujeto, salen tres, ¿no? A hacer la expedición. La expedición es casi imposible, llegan a la cima de la colina y ven más 15 colinas imposibles. ¿Cómo, qué les hizo sentir esa escena? Wow. Bueno, Frustración. yo sentí lo mismo que Nando. Yo sentí lo mismo que Nando. No sé, yo alguna vez escuché eso en el pasado, de que las experiencias cercanas a la muerte te acercan a la vida. Y yo creo que Nando tenía completamente eso, el hecho de que haya estado tan ausente de la situación durante bastante tiempo, porque lo primero que dices, mira qué hermoso. Ya, no te parece ver. El espíritu de supervivencia también yo pienso que es lo que lo llevó a pensar eso específicamente. Y yo también pensé eso en un principio, fue de, qué hermoso. No sé, yo me quedé con esa idea de qué hermoso, pero mis dos personalidades conviviendo básicamente, Roberto le responde, lástima que estamos muertos. Sí, podría ser yo. A veces hago esos comentarios feos en la vida real, no irónicamente, pues en situaciones reales. No, no obviamente como esto, pero se entiende mi punto. Entonces yo adopté esa idea de Nando de qué bonito, qué hermoso. Igual también la escena de cuando finalmente encuentran eh, no sé si llamarlo riachuelo o río, no sé cómo se clasifica uno u otro, pero cuando llegan a ese punto fue como, qué hermoso, qué lindo. O Sí, sea, en lugar de angustiarse, no es solo la esperanza, sino que se siente como algo genuinamente bello, algo estético, no sé, es raro.
pero es volver a fascinarse con la vida. Entonces yo entiendo que Nando haya pensado, allá del otro lado está, del otro lado está el mar, hacia allá está el mar. La Es manera en que cómo siento que, te retratan los colores, disculpa, Saray, la manera en cómo graban la escena, los dos llegando al riachuelo, es muy pocas veces la imagen te transmite temperatura. Obviamente va, Ujú. sientes todo el frío, viendo toda la nieve, pero cuando llegan al riachuelo, hasta sientes que, o bueno, percibes que el agua está incluso tibia, va, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Gracias, ¿Qué corrección tenías de que color decir? de la película. El colorista de la peli se lució en esa escena, la verdad. sí. Otra cosa por la que siento que se siente bastante bello es porque creo que ese pequeño río también es mm, como que como la pizca de vida o de naturaleza que le hacía falta a todo el entorno, porque si se dan cuenta en todo lo demás, aparte de las personas, no hay nada vivo alrededor, no hay árboles, no hay animales, no hay nada. Y lo primero que pueden observar que sí tiene naturaleza, que sí tiene vida, es ese río. Y bueno, la persona que está del otro lado, ¿no? Pero lo primero es el río. Imagínense que ustedes dos, bueno, ustedes dos son el sujeto que ven al otro lado del río. ¿Cómo se sentirían al ver que hay dos sujetos viniendo del lado helado, va, con mochilas y sin saber, va, que tienen huesos, restos humanos en la mochila? Un machete oxidado en la mochila. Ujú. No sé, sería raro. Sería Lo muy raro. primero sería, obviamente, yo creo que lo primero que sentiría sería miedo, más que intriga sería miedo. Sí, Porque sí es una escena muy, muy extraña y creo que se refleja bastante bien la reacción de, eh, de este Del, sujeto. Nos vamos a del referir a él granjero, como el gaucho. el gauchito. Eh, Ajá, mm, entonces, yo pienso que se refleja muy bien porque al principio parece no tener voluntad y se ve más confundido que intrigado y hasta cierto punto también se refleja cierto grado como de miedo, pienso yo. Entonces, creo que mi reacción sí sería ayudar, estoy bastante seguro de eso, pero sí sentiría miedo al principio, ¿no? Necesitaría como saber qué sucedió, con un poquito más de detenimiento. Y obviamente en un estado así, la euforia de esos dos sujetos, pues ya te dice algo, pero también al mismo tiempo te da miedo porque es la cuestión de qué es lo que han estado pasando. No sé, pero sé que sentiría miedo al principio, ¿no? ¿Tú, Saray? sí, miedo también, porque estás tranquilamente en tu caballito por ahí dando vueltas y de la nada te encuentras a dos personas pues así, Demacradas, bien Chuecas. demacradas físicamente, con el cabello súper largo, pareciendo yo qué sé, y que te están gritando y que están llorando y que también se están riendo y que te están viendo y que te están llamando. Entonces, sí, yo también me asustaría, la verdad, y que me imagino, incluso pensé qué hubiese pasado si el señor se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido corriendo, pero pues fue no lo hizo. ajá. Ajá. Siento que algo como que le dio un poco más de, no sé, como que hizo que tal vez el señor sí quisiese, o sea, tal vez sí quería ayudar, pero algo que le dio un poquito más de confianza fue que ellos gritaran, somos los uruguayos, porque Ujú. para el otro hombre fue como, ah, entonces no son dos loquitos que aparecieron de la nada, no estoy viendo un espejismo, ¿verdad? Y ya. Y cuando comenzaron a mandarse el mensajito por la piedra y todo, pero sí, yo también me hubiera asustado al inicio y siento que igual que el señor, si luego de escuchar a Somos los Uruguayos, siento que ella hubiera dado como que un poco más de confianza y hubiese sido como, ah, entonces ellos necesitan ayuda, ¿verdad? Mi vida no está corriendo peligro, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Yo me hubiera cagado. Desde el Sí, momento viviste algo que, parecido una vez. sí. Em, un fun fact es de que cuando este señor, el aldeano, le vamos a decir, o bueno, gauchito, ¿no?
El gauchito fue a avisar de que encontró dos personas. Se dice que pensaron que estaba borracho, Oh, ya que fue 2 meses después de lo ocurrido, ya como 70 días, y le decían, ¿cómo 71 chingados va a ser días. posible? Y el señor, pues con su tenacidad de que no es cierto, vénganse para acá y que sí, le hicieron caso, porque también estaba la posibilidad de que no le hicieran caso. Ya luego de esto, Chale. Ujú. pues las autoridades chilenas, uruguayas y argentinas fueron al rescate, ¿no? Vemos a los sobrevivientes arreglándose y alistándose porque saben Sí, que los van a entrevistar y saben todo Ay, eso. sí. no sé, es Ahí una comencé a cuestión llorar rara. Yo Claro. también, yo también. Chale. con su cepillito de dientes y sus espejitos. Sí, yo también tuve la misma reacción. Es que, no sé, me quedé pensando en por qué. Pero es que no había un por qué, simplemente era, no sé, no sé. Yo creo que se necesitaba una razón para eso. En realidad no se necesitaba una razón para eso. Simplemente de alguna manera sucedió, pienso yo. Y eso. Sí, se Mm, estaban arreglando, ajá. cepillando, peinando. Es una escena muy bonita, la verdad. O sea, saber de que van a venir a rescatarte. Te quita totalmente la angustia. Supongo que estaban revitalizados. Saber que iban tras ellos. En el momento que escuchan los dos nombres de los sujetos que salieron, ¿no? Puta, ¿te imaginas? Esa sensación de adrenalina, serotonina, todo al tope. Ha de ser impactante. Sí. Luego de eso, otra parte que me pareció muy bonita fue cuando ya se están subiendo y a uno pues, de los que seguían ahí, quería subir y llevaba esta maleta con todas las cosas adentro. Ah, Y le sí. dijeron que no, que tenía que dejar la maleta. Entonces viene él y se sienta y dice, no, si no sube la maleta, yo tampoco. Y ya luego le dicen como, ya vení, ¿verdad? Eso también me pareció muy bonito porque él no tenía por qué hacerlo. O sea, perfectamente pudo haber dejado la maleta ahí tirada y subirse, pero quiso llevársela porque sabía que era algo importante lo que llevaba adentro y no algo importante para él, sino para las personas, para los familiares de las personas que murieron. Sí. Ujú. Chale. Porque para que su muerte no sea en vano, ¿no? Para que sean recordados. Ujú. Sí, estuvo bien bonito. Sí, me recordó Ya, esa escena de que narra Enzo de que ya no sabían por qué se tomaban fotografías. Si era para ser recordados, para vivir en la imaginación de sus familias cuando los recordaran y vieran las fotografías. No sé, de hecho, eso fue lo primero que me resonó en la cabeza cuando vi esa escena, porque pensé, sí, tiene que ser eso, ¿no? Seguir viviendo en la imaginación, en la memoria y en los corazones de las familias. O sea, lo estoy haciendo por ellos, no por mí. sí. Sí. em, no sé, yo no sabía de este tema cuando vi la película, pero en la escena donde este chavo le arranca el collar, ¿no? A uno Ujú, de los ya muertos, dije, ¿se lo irá a robar? Entonces, es algo absurdo, ¿ah? Pero se me ocurrió, se me pasó por la cabeza. Y ahorita ya cuando te muestran que el sujeto no quería abandonar el lugar sin la maleta, pues, ay, qué bonito. ¿Cómo se implementa todo esto al lenguaje ujú. visual total? Bueno, al, justo esto pasa y es cuando Carlitos Páez en persona, con su voz, empieza a narrar a los fallecidos, diciendo su nombre 2 veces. Tal, 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 tal. Y termina la película. La verdad, esa escena también es bastante bonita. A mí me recordó el final del capítulo 5 del amor después del amor, la serie biográfica de Fito Páez. No sé por qué. Sentía que tenía esa misma intención respecto al peso emocional de lo que estaba sucediendo y también siento que el lenguaje visual utilizado estaba siendo bastante similar. No sé, tal vez solo sea mi imaginación. Estaba muy bien hecho.
muy bonita. ¿Qué les pareció el final? De cómo la película termina. Y ya sería todo. Uf, yo me planteé cuando estaba viendo el final esto de mientras estaban subiendo y sobre todo en la escena en la que se están ayudando a limpiarse los unos a otros y después están todos juntos, sentados en las camillas y en el suelo. Me quedé pensando, ¿y cómo se sobrelleva esto después? O sea, que lo que nos une fue la supervivencia, lo que nos unió fue literalmente la vida y la muerte. ¿Cómo, cómo se procesa eso después? O sea, estoy vivo gracias a estas personas y al mismo tiempo de alguna manera estas personas también vivas gracias a mí. Entonces, ¿qué somos? ¿Cómo poder se mantendrá esa unión? ¿Debe mantenerse? ¿No debe mantenerse? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me quedé pensando mucho en eso específicamente. No sé, eso fue lo que me dejó el final. Obviamente yo ya no estaba pensando como en demasiada claridad, como dijo Saraí, yo ya estaba llorando. Ya estaba llorando y de hecho todavía le di un repasón a la escena final antes de comenzar a grabar. Entonces, no fue por eso que me tardé, genuinamente no estaba funcionando la cámara, pero cuando me preguntaste si ya estaba listo, precisamente estaba secándome las lágrimas y yendo por agua porque me había deshidratado llorando, obvio. Ok. Em, ¿Tú, Saray? Me pareció bastante, pues bastante bonito. Creo que en el momento en el que escuchan los nombres por la radio, ahí, después de 2 horas, pude respirar bien, creo. Ujú, Porque pues durante toda la película, pues obviamente sí estaba respirando bien y todo, pero creo que junto con ellos sí di un suspiro bastante, bastante profundo, porque sí, durante esas 2 horas sí sentí bastante la agonía. Y por eso es que decía al inicio de que sí estuvo bien logrado, porque no era una película que aburrida de que solo te mostraba a personas sobreviviendo y ya, ¿verdad? ujú, Sino que sí como por ejemplo lo de la avalancha, ¿verdad? De que antes de la avalancha todo estaba bien y luego de eso, como que ya, todo se arruinó, ¿qué hacemos ahora, verdad? Entonces sí, siento que te mantenían como así. Y luego ese final fue como ya, aquí se terminó todo, aquí se terminó la película y aquí se terminó la tragedia para ellos también, ¿verdad? Ujú. Algo que me gustó también es que al final, mientras están hablando, ya dicen como que cada persona se reunió con sus parejas, con sus padres y con sus hijos, y muestran como que esas escenas, ¿verdad?, donde se están abrazando. Creo que me gustó bastante el hecho de que antes de eso las personas no mencionaran a sus seres queridos, porque, o yo no recuerdo, que en ningún momento alguno de ellos dijera, ah, yo tengo una esposa en casa esperándome, yo tengo hijos, o mis papás me están esperando, sino que lo muestran ya hasta el final. Entonces, me pareció bastante bonito eso. Y otra cosa que decía Osni también es como que, ¿cómo va a ser la vida de ellos después de eso? Porque, o sea, sí pasaron pues todo lo que pasaron, pero ¿y luego de eso qué? Reintegrarse a la sociedad, ¿cómo va a ser eso? O sea, ¿cómo vas a vivir sabiendo que te probaste la carne humana, que estuviste a punto de desaparecer de la faz de la tierra, de que pues su cuerpo también cambió, porque hay una escena donde están bañando a uno de ellos y se puede ver cómo su cuerpo cambió totalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, esto es algo que no se sobrelleva de un día para el otro. De hecho, me recordó mucho a otra película que es sobre una mujer que vive, es totalmente ficción, ¿verdad? Es sobre una mujer que estuvo encerrada por no sé cuántos años en una habitación y allí tuvo un hijo. Luego el niño escapa de ese lugar y logra hace que encuentren a la mamá y luego los noticieros los entrevistan y todo. Y es ahí como, bueno, ya se acabó la tragedia, pero ¿y ahora qué van a hacer ellos dos para reintegrarse a la sociedad otra vez? Y en esta película sí te lo muestran. Muestran cómo Ujú, estas dos personas tienen que reintegrarse. El niño nunca salió de esa habitación, entonces tiene que aprender qué son los autos, cómo funciona todo. Entonces, al final de esto, siento que tal vez no te lo muestran porque siento que mostrarte esa parte de la historia hubiese sido un final bastante agridulce, siento.
Ujú. No, y siento que no querían hacer eso, ¿verdad? Sino dejarte el final feliz y él como pasó todo esto y acá está el final feliz porque realmente estas personas sí se lo merecían, ¿verdad? Pero sí, me gustó bastante. Carlitos Páez en el podcast menciona que cuando recién llegaron, es lo que más le costó afrontar fue la realidad de que él sobrevivió y los otros no. O sea, de cómo es la Ujú. vida, de realmente él merecía sobrevivir a diferencia de los otros. ¿Qué hizo él para que los otros, para él sobrevivir y los otros no? Ese tipo de cosas, ¿no? Dice que sobrepensaba mucho, ya después con el tiempo eso se fue yendo, pero sí, que era un pensamiento muy recurrente. ¿Merezco sobrevivir? Es, es un pensamiento que podría ser como el síndrome del impostor, ¿no? ¿Tú crees? Quizás. Yo pienso que sí podría ser como el síndrome del impostor, el cuestionarme si soy merecedor de lo que acabo de recibir o si de verdad lo hice o no, o simplemente le robé la oportunidad a otra persona. Creo que sí, 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 algo así. Sí. Bueno, acabamos de reseñar la Sociedad de la Nieve. Antes de terminar el video, solo quisiera preguntarles, ya habiendo pensado todo esto, ¿qué les pareció la peli? 9 de 10. Tremenda, ¿Tú? tremenda. Me gustó bastante. Lo dije al inicio y lo vuelvo a decir. Me gustó bastante. Más porque, pues otra vez lo que les decía, de que no fue solo un documental sobre un hecho que sí sucedió, sino que sí supieron agregarle los puntos del trama donde eran. Entonces eso la hizo muy buena. Sí, yo la vi 3 veces. Me encantó. No por el tema del morbo ni nada de eso, simplemente porque me gusta cómo está planteada como película, pues es redonda y todo. Y qué bueno ver que Netflix de vez en cuando saca cosas buenas. Ahora espera hasta el 2030 para que saquen algo decente. Esta es hmm, esta es la segunda película de Netflix que reseñamos en el año, así que bueno, si les ha gustado este video, si les ha gustado el contenido que estamos haciendo en Inframundo sobre pensantes, si les gusta ver cómo tomamos alcohol etílico entre los tres, los invito a suscribirse, a dar like, porque el algoritmo ayuda bastante cuando se da like, me he dado cuenta. Ya casi somos 150 y eso ha sido todo. Les dejo las últimas palabras a ustedes dos. Una reflexión antes de irnos a la chingada. Quien quiera empezar, que empiece. No sé, tengo poco Habla, que Procedo. decir, la verdad. haz una Empieza tú, reflexión, Sarai. pero haz una reflexión acerca de lo que es la vida. No sé, Capri. Es complejo. Curiosamente, yo siempre soy el que le lanza esa pregunta a toda la gente para terminar los podcasts. Tampoco no. Pero, no sé, esa vulnerabilidad a mí me encanta mucho eso. Me encanta mucho la idea de cómo socavar la idea de cuestionar, socavar, intentar desenmarañar todo lo que hemos construido alrededor de nosotros y llamamos vida, cómo el volver a lo simple duele tanto y cómo el imparable espíritu de supervivencia humana a veces nos lleva a cosas que son increíbles, no sé. Em, creo que em, aunque yo sí clasifico lo que sucedió como una tragedia, ¿no? Una tragedia muy grande. Me parece muy interesante cómo se convierte en un milagro. Te voy a ser sincero, a mí me hartan las historias de esta clase. Odio las cosas que tienen que ver con tragedias, salvo que sean libros, que solo he leído 2 libros respecto a tragedias, hace ya bastantes años cuando era niño. En general me aburren, me molesta la manera tan hollywoodiense que se tiene de plantearlo. Y yo siento que algo que hace muy bien esta peli es plantearlo desde la vulnerabilidad, desde la humanidad más real posible, no desde el hecho de soy un superhéroe, que no sé qué, que Dios me va a ayudar porque soy el elegido, porque soy el dueño de mi propia historia y el diablo me la pela y que chinga su madre. Odio esa perspectiva porque es muy de estadounidense, muy de cristiano conservador
Y a mí me harta porque genuinamente hay algo que tenemos que admitir y es que el ser humano es más vulnerable de lo que parece, muchísimo más. La mente es extremadamente frágil por lo mismo de que es tan compleja. Hay tantas partecitas que es inevitable que haya de haber más de alguna que sea pues, más frágil que otra, lo que va a hacer, lo que va a provocar un efecto en cadena, ¿no? Y como provoca ese efecto en cadena, al final yo siento que es necesario explorar esa vulnerabilidad, tanto física como mental, psicológica, la vulnerabilidad social, el romper con tus propias ideas, tus creencias más arraigadas. Yo siento que eso hace muy bien esta película y lo conecto muy bien con la idea de cómo siento yo que debería de vivir mi vida actualmente, porque nunca me cuestioné demasiado mis propios patrones de conducta, mis propias emociones. Y pues eso, ¿no? Que, como diría Truquini, lo único, lo único realmente permanente es el cambio. Y no sé, yo lo veo desde ahí. Y cambiar es vivir. Vivir es cambiar. Lo que no se mueve, se muere. Y aunque no lo querrás y no lo aceptes, igual vas a seguir cambiando. Entonces no es de aceptarlo o negarlo, es simplemente entenderlo que está sucediendo y ya. Y el Vida, cambio al es final de constante, cuentas. nunca para. Ujú. Qué bonita reflexión, muchas gracias. Saraí, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues para mí creo que algo que me gustó bastante que mencionaron en la película es otra vez vuelvo a lo de la religión, a lo que les decía, ¿verdad? De que muchas veces hay personas que tienen esta creencia, ¿no? De que estoy pasando un momento malo ahora en mi vida, pero Dios me va a sacar de aquí y ya hay problema arreglado, ¿no? Pero otra vez pasa mucho con estas personas extremistas de que creen que todo va a ser perfectamente así, de que un problema ahorita, luego el final feliz, y cuando no sucede, pues se frustran demasiado, ¿verdad? Y algo que me gustó de la película, hay una parte donde creo que no recuerdo quién, porque la verdad yo no me acuerdo de los nombres de los personajes, dijo, creo que le preguntó a alguien más que si creía en Dios o que si confiaba en él o algo así. Y esta Ujú. persona le respondió y le dijo que creía en Dios, pero no en el Dios del cual él estaba hablando, sino que él creía en otras cosas, ¿verdad? Su fe estaba en otras cosas, en las manos de las personas que les daban el alimento y en las manos de la persona que creó como el artefacto para el agua y que fueron a buscar la radio, para las personas que fueron a buscar si había algo más allá y él decía que en eso estaba creyendo, no en el Dios de él que estaba por allá y que ni siquiera les estaba poniendo atención, ¿verdad? Ujú, Entonces, creo que sí. Hay muchas personas que tienen una idea muy errada de lo que es Dios o en lo que realmente colocar su fe. No solo voy a decir la fe solo se coloca en Dios y lo que sea, se puede tener fe en muchas cosas. Y el ser humano, la verdad, cuando tiene, no voy a decir con fe y polvillo de hadas se logra todo, porque no es así, pero la verdad es que un ser humano que le tiene fe a algo, que tiene motivación con algo, puede lograr bastantes cosas. Si no tiene una motivación, no lo va a hacer y no va a lograr nada. Pensemos si estas personas no hubiesen tenido una motivación desde el primer día, si hubiesen dejado de ir y ni siquiera lo hubieran intentado, pero lo intentaron y lo lograron. No todos, pero sí algunos lo lograron porque me imagino que tenían un objetivo o algo tenían en lo que pensar, nunca lo dijeron quizá, pero sí tenían algo. Entonces, pues nada, creo que esta película no es como estas otras que te dejan una enseñanza o una moraleja, ¿no? Sino que simplemente te están mostrando cómo unas personas pues vivieron un evento muy importante en su vida, nada más. Y ya, solamente. em, vivir es bello, no importa de qué perspectiva lo veas. Es mejor estar vivo que estar muerto, definitivamente. Es mejor estar Desde vivo que ser olvidado. cualquier punto de vista. Em, no, hay gente que puede ser olvidada. La gente de hace 500 años vivió feliz
y son olvidados. Sí. Eh, Perdón, me disocié un rato, me quedé viendo la otra pantalla. la vida es bella y Vivir es todo bello. sea por vivirla. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Eh, vivan su vida, no vivan la de otros, porque si Pórtense viven la mal, de dijeron los de otras, DLD. si viven la de otros, no van a vivir la suya. Y la vida se nos va de las manos. Así que eso ha sido todo. Muchas gracias. Chao. Chao.